Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Otro México, si es posible, y en esta ocasión estaremos hablando sobre la agenda política del PRD. Y no se despeguen, inviten a conectarse a sus amigos porque les tengo una sorpresota, así que sigan conectados. Hola amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Otro México si es posible. En esta noche estaremos hablando sobre la agenda política del PRD y déjenme decirles que estamos de manteles largos porque pues ya desafortunadamente hoy es la última transmisión de esta serie que se llevó a cabo durante estos meses y para eso pues tengo dos invitados espectaculares, dos invitados de lujo. Esa es la sorpresa de las cuales les mencionaba al principio y es que para esta transmisión contamos con la presencia y la participación de Jesús Zambrano Grijalva, quien es nuestro presidente de la Dirección Nacional del PRD. Don Jesús, muchas gracias, bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Julieta, y al programa por esta oportunidad, esta posibilidad, y con mucho gusto estamos aquí. Muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotros. Y también nos acompaña, por supuesto, nuestra secretaria general de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, Adriana Díaz Contreras. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar virtualmente en este programa de Otro México, si es posible. Pues muchas gracias y sobre todo muchas gracias a todos y a todas ustedes quienes nos están siguiendo en esta transmisión a través de Revolución Democrática 2.0. Y bueno, pues ya para entrarle directo al tema, en primer lugar pues queremos conocer cuál es la agenda, qué es lo que está proponiendo el PRD y pues bueno, después de esta terrible y lamentable pandemia, pues se han visto muchas desigualdades, se ha puesto sobre la mesa y sobre la discusión pública la situación en materia de salud, de educación y lamentablemente hemos notado que existen grandes rezagos en todos los sentidos y en materia social. Pues quisiera yo preguntar y empezar con don Jesús, preguntarle ¿cuál es la propuesta del PRD en materia de salud, considerando, pues, evidentemente, este contexto tan lamentable de pandemia? En primer lugar, Julieta, lo que debe asumirse es que seguimos viviendo una situación de emergencia en el terreno sanitario, de salud, en todo lo que tiene que ver la consecuencia económico-social de la pandemia ante la incapacidad e irresponsabilidad criminal del gobierno de la República, que ha llevado a que, según diversas estimaciones de organismos muy serios, muy responsables, ya andamos rondando los 600,000 muertos por la pandemia desde el año pasado, que formalmente se admitió que existía este virus provocando situaciones graves para las personas en todo el mundo y particularmente en nuestro país, y que las cifras oficiales, incluso per se, que ya andan rondando los 250,000 personas muertas y que parece que viene una nueva ola de contagios por COVID-19 o por las variables mismas, por las mutaciones que se han dado en la cepa de este virus, debe declararse una situación de emergencia económico-sanitaria y social y por lo tanto tomarse las medidas correspondientes para que en primerísimo lugar haya las suficientes vacunas en nuestro país. Ya otros países han alcanzado cifras cercanas al 100% de la población vacunada. Aquí no andamos para la vacunación completa, para las dos dosis, no andamos ni siquiera más que arriba del 20% y por debajo del 50% de las
personas que han recibido dos dosis y no han logrado que haya las vacunas suficientes para acelerar los ritmos mismos de aplicación de ellas. Incluso, curiosamente, en los días previos a las elecciones del pasado 6 de junio, lo que vimos era que se estaba vacunando hasta alrededor de 500,000 de personas. Pasó el 6 de junio y se bajó el ritmo de vacunación, dizque porque no han llegado las suficientes vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, asumirse esta necesidad para detener ya de una vez por todas los contagios y las muertes correspondientes para personas que no logran la atención oportuna o que su cuerpo no resiste al ataque de este virus. Ahora, junto con ello también, por lo tanto, destinar los recursos necesarios para la adquisición de todos los medicamentos que han dejado de comprarse en lo que va de esta administración y que está afectando a niñas y niños con cáncer. Y luego, junto con ello, pues también ayudar a empresas y a personas, empresas que han tenido que bajar la cortina, sobre todo a micros, pequeñas y medianas, que han aumentado el desempleo y que ha llevado a que no haya los ingresos para llevar a sus respectivos hogares y es urgente y necesario proteger todo esto porque la pobreza en nuestro país, según cifras oficiales, ha aumentado y la pobreza extrema se ha agrandado. No puede esto continuar así. Debe haber una reasignación de los presupuestos de egresos de la Federación para atender integralmente todo este fenómeno, todo este problema causado por la pandemia. Así es, ingeniero Jesús. Y pues bueno, lamentablemente pues aún faltan muchas personas por vacunar. Y en este sentido, preguntarle, ingeniera Adriana, ¿cuál es su perspectiva, cuál es su opinión, qué opinión le merece pues esta estrategia en materia de vacunación y cuál va a ser la agenda del PRD pospandemia? Bueno, sin duda, primero decir que el INSABI fue un fracaso y sin embargo, pues es la política pública que ha implementado el gobierno federal y por lo tanto se tienen que integrar a este sistema a más de 18 millones de personas que se quedaron sin el servicio médico al cancelarse el Seguro Popular. También se tiene que garantizar todos los medicamentos en las clínicas y hospitales públicos, pero sobre todo en especial a quienes padecen cáncer, VIH, SIDA, enfermedades crónicas degenerativas y que requieren de la aplicación sobre todo de diálisis. Algo más que se tiene que hacer es acortar el tiempo de las citas y darle solución rápida a los enfermos que están en espera de trasplante de órganos, pero también dejar muy claro que se tienen que acortar las citas para quienes necesitan de alguna cirugía y que por el tema de la pandemia pues ha quedado rezagada esa situación y que han tenido que recurrir a una institución privada. Sin duda, parte de la agenda principalmente tiene que ver con construir un sistema nacional único de salud, empezando principalmente por la creación de un expediente médico electrónico. Hoy, sin duda, tenemos que hacer uso de las tecnologías y cada persona debería de tener un expediente médico y sobre todo tener esa portabilidad de la afiliación al sistema de salud, de modo que el enfermo o el accidentado pues pueda recibir atención médica en cualquier clínica y en cualquier hospital. Y sin duda una tarea fundamental de los diputados y las diputadas de esta nueva legislatura tendrá que ser intervenir en el presupuesto para aprobar y etiquetar al sector salud el 6% del Producto Interno Bruto, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esto, de verdad, si lo hiciéramos como lo están haciendo otros países, podemos cumplir, sin duda, con el derecho constitucional a la salud e incorporar al 100% de la población al Sistema Nacional de Salud. Y bueno,
Otro de los temas muy importantes que trae nuestra agenda legislativa, pues es el homologar la calidad de la atención médica en todos los hospitales y clínicas del Servicio Nacional Único de Salud Pública, para que no haya mexicano de tercera, de segunda y de primera. La atención tiene que ser para todas y todos los mexicanos, y desde el PRD estamos luchando para que este derecho constitucional se dé en calidad y todos los mexicanos puedan tener acceso. Así es, que importante mencionar que pues es hasta un derecho humano recibir salud de calidad para todos y para todas los mexicanos y las mexicanas. Y bueno, presidente, preguntarle, recientemente pues se dio la apertura de las escuelas, regresaron a las escuelas, a las aulas, pero pues la población no está vacunada. ¿Qué opinión le merece que hayan regresado ya y se hayan aperturado así las escuelas sin que la población pues haya estado vacunada? Las condiciones en las que se está planteando y haciendo posible, entre comillas, el regreso de los niños y niñas jóvenes de ambos sexos a las aulas, en realidad ha sido, en primer lugar, muy irregular. Un porcentaje muy pequeño es el que, según las propias cifras oficiales, se está dando del regreso de las niñas y niños a las escuelas. Ha habido escuelas que han reportado hasta solamente una persona, un niño o una niña. Luego, esto va a llevar a que se ahonden las diferencias mismas de la calidad de la educación entre quienes asisten de manera directa presencial a clases y los que las están recibiendo por internet, por vías diversas, por televisión, etcétera, con todas las deficiencias que significa el hecho de que quienes están pendientes en la casa, pues no son precisamente profesionales en la salud. Habrá padres y madres que a la hora en que eso esté dándose, pues pudieran estar allí presentes con distinto grado de preparación y de escolaridad cada una, y esto va a agrandar también las diferencias en el acceso a la educación de nuestras niñas, niños, jóvenes de todas las edades, empezando desde luego por los de educación inicial. Y luego también hay que decir, en la parte propiamente sanitaria, que el haber tomado una decisión sin tener por lo menos al mayor porcentaje de la población vacunada y por lo tanto protegida, inmunizada, y lo dicen porque parten de que, es que los maestros ya se están vacunando, ya estarán listos para poder impartir clases presencialmente en los salones. Y los padres de familia, que si tienen niños pequeños, pues quiere decir que la edad podría andar entre los 30 y los 40 años de ellos, y ellos que no están vacunados y que tienen que salir a trabajar, que tienen que moverse en transportes de diversa calidad, públicos, privados, lo que sea, y que están expuestos también al contagio, a poder contraer la enfermedad, y que por lo tanto cuando lleven a sus hijos a las escuelas, ahí vayan siendo portadores del virus y que puedan generar una epidemia mayor. Esas decisiones debieron haberse tomado sobre la base de un estudio mucho más amplio, contando con la opinión de expertos en la materia, en fin, cosa que no se hizo. Y entonces sí, es muy cuestionable y puede ser hasta una irresponsabilidad que en estas condiciones, en estas circunstancias, se esté dando el regreso de los escolapios a los salones de clases.
Así es, que lamentable situación, y pues bueno, ya se registraron también varios casos de contagio. Y ya que entramos al tema de materia educativa, preguntarle, secretaria general, ¿cuál va a ser la agenda del PRD en materia de educación? Porque pues se ha evidenciado que existe muchísimo rezago y que pues los niños y las niñas, los estudiantes en general, pues sí han presentado diversas deficiencias en la materia. Bueno, primero comentar que parte de la agenda legislativa es el presupuesto, como en todo. Si no está reflejado y etiquetado este recurso, sin duda no vamos nosotros a poder atender el tema de la educación. Parte de ello, pues tenemos que hacer valer el derecho constitucional a una educación de calidad. Y para ello se requiere de que en el presupuesto se pueda tener un presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto que permita sobre todo el que podamos tener educación de calidad. El tema que tiene que ver y que ha sido parte de nuestra agenda política es el Internet gratuito. Acabar con esa brecha tecnológica digital que muchos jóvenes no tienen este acceso. También decir que es muy lamentable que podamos hoy en día decir que en México, en este tema de la pandemia, de la emergencia sanitaria, más de 2.5 millones de niños dejaron de asistir a la escuela. Y esto, pues la verdad es mucho, muy lamentable. Hoy vemos que muchas de las escuelas están saqueadas, muchas de las escuelas están con maleza, y ha sido una irresponsabilidad el hecho de que no se hubiera establecido una estrategia de reincorporación de los estudiantes. Hoy vemos sin duda que se han contagiado ya 6 niños y creo que lo más importante es la salud de los niños y por lo tanto, tanto maestros como administrativos deben de estar vacunados para dar esas garantías. También en el tema de un presupuesto extraordinario para la educación, porque hoy para cumplir las medidas sanitarias pues se requiere sobre todo de que haya presupuesto para el sanitizante, para el gel, para cubrir todas estas medidas y que los niños no se pongan en riesgo. Sin duda hay mucha tarea que hacer en este tema y decir que el PRD le seguirá apostando a que haya una educación laica y sobre todo gratuita. Así es, secretaria, pues qué interesante propuesta esta de que el internet pueda ser gratuito para todos y para todas. Y pues bueno, allá en casa, ¿qué opinan ustedes? Escríbanos sus comentarios y no se desconecten porque seguimos aquí en Otro México si es posible, platicando con el presidente y la secretaria general del PRD. El PRD impulsa el programa Otro México si es posible para establecer un diálogo con todos los sectores de la ciudadanía, con los empresarios, con las organizaciones sociales progresistas y con todos los individuos interesados en impulsar un proyecto democrático e incluyente de nación. Por ello, se plantean un conjunto de acciones inmediatas para darle una respuesta a la crisis que vive el país en la actualidad y demostrarle a la sociedad mexicana que otro México sí es posible. Seguimos en el programa. Y pues bueno, pues ya estamos aquí de regreso platicando con nuestro presidente y nuestra secretaria general del PRD. Y pues bueno, ahora queremos preguntarles y saber qué onda con la reactivación económica. Desde antes de la pandemia, pues ya teníamos un crecimiento del 0%, lamentablemente. Y pues después de la pandemia y durante la pandemia, esta situación se ha agravado considerablemente. Secretaria general, ¿cuál es la propuesta del PRD para reactivar nuestra economía? Bueno, pues sin duda la política de austeridad del gobierno federal ha demostrado que es un fracaso, lo acabas de mencionar, 0% de crecimiento. El promedio que crecimos y que nos dijeron que íbamos a crecer era el 4% y estamos hoy en día todavía en una recesión económica. El año pasado perdimos el 8.5% del Producto Interno Bruto. Queda muy claro que quebraron más de 300,000 micro, pequeñas y medianas empresas y que en este sentido también creció el desempleo por 2 millones de trabajadores y sin duda también incrementó el tema
de personas en condiciones de pobreza y hoy tenemos más de 10 personas en esa condición. Y bueno, hoy sin duda nuestra tarea fundamental es fortalecer al Estado como un promotor de desarrollo con una reforma fiscal que mejore los ingresos públicos para incrementar las inversiones públicas y estas estimulen sin duda las inversiones privadas. Tenemos que fortalecer las funciones económicas de los estados y municipios y hoy hay una, pues ahora sí que tenemos que nuestros diputados y diputadas federales tendrán que presentar una reforma a la ley de coordinación política. Esta ley de coordinación política que tiene que ver con la fórmula de la distribución de los recursos. Hoy nosotros desde el PRD estamos proponiendo que el 70% de los recursos esté destinado para los estados, el 20% para los municipios y, el 20% para los estados, el 10% para los municipios y que de esta manera podamos desde los municipios poder resolver las necesidades de la gente, poder darles el servicio, los servicios públicos mínimos indispensables para tener una vida de calidad. Hoy, sin duda, se requieren de inversiones públicas y privadas para garantizar, sobre todo, una poderosa economía social. Hoy sí, tenemos que darle opciones productivas a las mujeres del campo, a los campesinos y elevar, sobre todo, los salarios para las y los trabajadores. Y bueno, esta es parte de la agenda que como partido estamos presentando, reactivar la economía local y de esta manera poder lograr darle valor agregado a los sistemas productos, a las cadenas productivas y de esta manera lograr las exportaciones de nuestros productos. Muchas gracias, secretaria general, y qué bueno que menciona la importancia de los municipios, pues también en el desarrollo económico. Y en este sentido, pues el PRD ha sido pionero en manifestar y en proponer el ingreso básico y especialmente en esta pandemia, pues para todas las personas que se han quedado sin empleo. ¿El PRD va a seguir con esta propuesta, presidente? Desde luego que sí, Julieta. Es algo absolutamente indispensable, necesario e impostergable que se tomen decisiones al respecto, que se declare el ingreso básico universal, ingreso mínimo vital, aunque sea de carácter temporal, mientras dura esta situación de recesión económica en la que estamos viviendo y que México, como ahorita lo decía muy bien la secretaria Adriana Díaz, se fue en el año pasado de 2020 hasta menos 8.5%. Hay algunas otras cifras que hablan de cifras de datos cercanos, números cercanos al 10%, pero quedemos con el 8.5%, que nunca habíamos caído en los tiempos modernos a esos niveles y con todas las consecuencias que ello trajo consigo por la necedad de irresponsabilidad del gobierno de no asumir un programa de emergencia económica que hiciera una reasignación de presupuestos y que por lo tanto entrara a proteger empleos, evitando que las empresas micros, pequeñas y medianas tuvieran que bajar la cortina y provocando estos millones de desempleos y generando este crecimiento de los segmentos de pobreza y de pobreza extrema que crecieron en nuestro país. Hay que entrar hasta por razones humanitarias a hacer una reasignación de presupuestos. Se puede hacer, por supuesto, para que podamos hacer una revisión de las partidas, lo que se está destinando al Tren Maya, lo que se está destinando a la inservible futura refinería de Dos Bocas o al aeropuerto de Santa Lucía. Ahorita se mencionaba también lo del INSABI. Se ha declarado que hay un subejercicio en materia de salud. ¿A dónde se fueron los fondos de los fideicomisos que se desaparecieron
hace unos meses que atendían otro tipo de necesidades y que les ayudaban, por ejemplo, en los estados con prolongada sequía, a hacerse de recursos para programas de empleo temporal, para atender los problemas de las cosechas y de alimentar al ganado en el campo, para los mantenimientos de carreteras y caminos a cosechas, etcétera, etcétera. Todo eso que se les quitó y está provocando ahora que no, la gente de regiones enteras del país no esté accediendo a los mínimos de bienestar. Entonces, sí vamos a insistir en eso, lo hemos establecido en la agenda legislativa de la coalición legislativa que trabajará de manera conjunta de los 3 partidos que conformamos la coalición Va por México. Ahora seguiremos trabajando de manera unificada para que en cuanto empiece la próxima legislatura en septiembre próximo, empecemos también a hablar del presupuesto de egresos, de la ley de ingresos, hasta dónde podemos obtener mayores recursos para que las arcas del Estado mexicano tengan los recursos necesarios para entrar a atender estas necesidades. En esto el PRD va a seguir insistiendo, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias, presidente. Y bueno, lamentablemente pues el desempleo va en aumento y pues como ya bien lo señalaba, pues los recursos que se supone que se han ahorrado por esta llamada austeridad republicana, pues no sabemos ni dónde están, pero bueno, hay que estar muy pendientes de eso. Y también otra de las cosas que va en aumento, lamentablemente, es la inseguridad. Secretaria, ¿cuál es la propuesta del PRD en esta materia? ¿Qué hacer para combatir la inseguridad que actualmente prevalece en nuestro país? Hoy, sin duda, por esa errónea y criminal política, pues la Guardia Nacional se ha convertido en un florero que nos está costando muy caro a los mexicanos, no tan solo de manera económica, sino también por la pérdida de todas las vidas que se han tenido en estos últimos 2 años de gobierno. Y también quiero dejar muy claro y enfático que cuando se creó la Guardia Nacional, no estuvimos de acuerdo de que se integrara y fuera dirigida por militares. Es algo que nuestros diputados y nuestros senadores en su momento en la alta cámara del Senado de la República y de la Cámara de Diputados rechazaron. Y por supuesto quiero dejar muy claro cuál es la postura del PRD en relación a la propuesta de López Obrador de dar un paso más a la militarización y a la lucha por la seguridad pública. Sin duda nos oponemos a su reforma constitucional para incorporar a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano. De verdad es aberrante la propuesta que se está haciendo. Por eso el PRD propone una Guardia Nacional integrada por policías civiles y dirigida por mandos civiles. Tenemos que darle un mayor peso a la investigación. Hoy el PRD lo que le apuesta es a la seguridad para todas y todos los mexicanos. Muy bien, secretaria, pues sí, lamentablemente parece que la estrategia del gobierno pues es llevarnos hacia una militarización. Y bueno, preguntarle, presidente, ¿usted qué opina respecto de esta estrategia? ¿Cree que esta intentona de militarizar el país es adecuada? De ninguna manera. Lo hemos dicho y lo ha expresado muy bien la secretaria general, Adriana Díaz, ahorita. Estamos desde luego nosotros en la convicción de que la estrategia abrazos, no balazos, es una verdadera vacilada, una irresponsabilidad criminal, hay que decirlo así, por parte del gobierno de la República, de esta falsa 4T. No es posible que mientras que a los criminales se les ofrecen abrazos, a los opositores políticos solo trancazos, cárcel y hasta la muerte, como ahorita se refería. Entonces, esto no debe continuar. Preguntémonos, la gente debe preguntarse,
la gente que nos está viendo, escuchando, ¿a cuántos capos del crimen organizado se ha detenido en lo que va de esta administración? Así visible. Al contrario, se les ha soltado después de que, como sucedió con el hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, se les liberó, después reconoció el propio López Obrador, que fue por decisión y órdenes de él. Y luego después, aquel famoso saludo a la abuela del muchacho que soltaron en Culiacán, y luego el agradecimiento que ahorita también se recordaba al día siguiente de la elección, a la delincuencia por haberse portado bien. ¿Qué delincuente se porta bien? Por el amor de Dios, diría mi madre. Pues si los delincuentes son tal porque delinquen, porque violan la ley, y entonces hay que sancionarlos y no andarles agradeciendo. Se portaron bien con ellos porque les ayudaron a ganar las elecciones en varios estados de la República, y esto va a llevar a que, o ya llevó, mejor dicho, a que se presentaran los recursos para anular elecciones, como en el caso de Michoacán, de Sinaloa, de Campeche, de San Luis Potosí, especialmente, y si no es que también la de Guerrero. Entonces, esto no puede ni debe continuar, en contra absolutamente de que ahora la Guardia Nacional, que fue creada supuestamente para combatir la delincuencia, porque los policías decían que no servían, que estaban corrompidos, ahora la quieran llevar, después de que se integró con puros militares, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a depender del Ejército Nacional, todo. Y entonces las policías civiles, ¿en dónde quedan? ¿Cuál va a ser su papel? Todo se está militarizando, o se quiere militarizar a plenitud, y no hay que permitirlo, porque seguir por este camino es irnos por el sendero de implantar una dictadura en nuestro país, de la mano del crimen organizado por un lado y de los militares por el otro, y anulando a los poderes estatales. Híjole, pues qué lamentable y qué difícil situación parece que se nos avecina. Pero bueno, ¿qué opinan allá ustedes en casa? Escríbanos sus comentarios y no se despeguen porque seguimos aquí en Otro México, sí es posible. El programa inmediato del PRD, Otro México sí es posible, consta de 15 puntos, los cuales son: 1. Aumento al salario mínimo. 2. Detonar el crecimiento económico con igualdad. 3. Impulsar una nueva constitución política con garantías sociales. 4. Plan para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y combatir la corrupción. 5. Mecanismos para fortalecer la educación pública. 6. Agenda para la protección y promoción de la salud y seguridad social. 7. Impulsar la seguridad pública con enfoque de seguridad ciudadana y humana. 8. Impulsar tratamientos médicos alternativos y contrarrestar la violencia con la regularización de la marihuana. 9. Impulsar la sustentabilidad del medio ambiente para garantizar la conservación de las especies. 10. Medidas para combatir la desigualdad digital y garantizar el acceso masivo a Internet. 11. Fomentar la producción nacional y el acceso masivo a las artes y a la cultura. 12. Promover la agenda progresista y democrática de derechos humanos. 13. Implementar la política nacional de fomento a la productividad y la competitividad del campo mexicano. 14. Políticas públicas con participación de las y los jóvenes. 15. Gobiernos municipales como pilares del desarrollo nacional. ¿Y tú qué opinas? Continuamos en el programa. Pues ya estamos aquí de regreso en esta emisión de Otro México si es posible, y estamos hablando sobre la agenda política del PRD con el presidente y la secretaria del partido. Y pues bueno, para continuar con esta interesante charla, preguntarle al presidente, pues en materia de violencia y desigualdad de género, ¿cuál va a ser la propuesta del PRD, presidente? Esa a ultranza del derecho de todas las mujeres a tener condiciones de igualdad en todos los terrenos frente a los hombres, y desde luego tomar todas las medidas que correspondan, políticas públicas, presupuestales, etcétera, para proteger a las mujeres en general, pero especialmente, desde luego, a las que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Tenemos que avanzar
desde preescolar y en todos los niveles educativos en introducir una educación, un nuevo concepto, vamos a decirlo así, que vaya erradicando la cultura del machismo, del patriarcado en nuestra sociedad. Puede tardar décadas, ha tardado muchísimo tiempo para que lleguemos a donde hoy estamos, ya de reconocer por lo menos formalmente la igualdad de las mujeres ante los hombres, de tener también esta ola de crecimiento de los feminicidios, que además se agudizó en el marco de la pandemia, que se pensaba que podía esto terminar y que al contrario se incrementó, y que todas las agresiones, los crímenes que se cometan contra mujeres se investiguen desde la perspectiva de género, de protección a las mujeres que hoy constituyen el 52% de la población de nuestro país, que se regresen los recursos para que funcionen adecuadamente, se fortalezcan e incrementen incluso los refugios para mujeres víctimas de violencia en todo el país, que se desaparecieron con este gobierno que no tiene nada de feminista, que no tiene nada de protección de los derechos de las mujeres, que se escuche a las mujeres, que se abran todas las puertas de los gobiernos, especialmente del gobierno nacional, el gobierno federal, para escuchar las voces, las propuestas de las mujeres, que cada vez que se vayan a discutir asuntos que involucren cuestiones de género, las cámaras de diputados y senadores se abran, desarrollen una práctica de parlamento abierto y que sean tomadas en cuenta para cualquier legislación que se haga, la opinión de las mujeres, de las organizaciones diversas que existen en nuestro país en defensa de la igualdad y de la equidad plena de género. Excelente, presidente, y pues hay que recordar también que el PRD ha sido el principal partido que ha dado la cara por las mujeres y también por otros sectores y grupos vulnerables. En este sentido, secretaria, ¿cuál es la propuesta del PRD para la defensa de los derechos de los sectores, pues más que vulnerables, vulnerados históricamente? Bueno, yo quisiera un poco retomar la intervención del presidente de nuestro partido y decir que el gobierno federal tiene una primera tarea, y la primera tarea es ser sensible al sufrimiento de las víctimas de feminicidio y de las madres que buscan a sus hijas, a sus hijos desaparecidos. Pero también tiene que ser de corresponsabilidad. La sociedad, y en especial en las familias, debe de haber una tregua para bajarle a la violencia de los hombres contra las mujeres. Tenemos que hacer un cambio cultural, como lo decía el presidente, acabar con el machismo y empezar una nueva cultura donde los hombres y las mujeres somos iguales. Y sobre todo que el gobierno federal se abra al diálogo con las organizaciones de mujeres que lo único que están pidiendo a gritos es la justicia. Y sin duda se tiene que de verdad tener esa voluntad del gobierno para que las mujeres sean escuchadas. Pero la violencia de género también, como lo decía el presidente, es económica, por lo que vamos a insistir en que se respete el derecho constitucional de trabajo igual entre hombres y mujeres y salario igual, para que de esta manera pues también vayamos acortando la brecha en este tema de que los hombres y las mujeres tenemos estos mismos derechos. Y sin duda, como tú lo habías dicho hace un momento, ¿cuáles son los presupuestos? ¿Cuáles son las propuestas para el tema que tiene que ver en la agenda para los grupos vulnerables? Primero, decirte que se tienen que etiquetar recursos para las estancias infantiles, para las madres trabajadoras, y se tienen que etiquetar recursos para abrir las casas de resguardo y sobre todo los albergues de víctimas de violencia. Eso es parte de la tarea de nuestras diputadas y diputados. Tenemos que regresar a esos esquemas, a esas nuevas
a esas políticas que ya estaban y que tenemos nuevamente que etiquetarlas en el presupuesto. Y sin duda vamos a insistir en el reconocimiento de los derechos al matrimonio entre personas del mismo sexo como una ley en toda la República, una ley que sea en toda la República. ¿Ha habido avances importantes? Por supuesto que sí. Varios estados ya han aprobado esta ley y apenas hace algunos días en el estado de Aguascalientes también. Sin duda, tenemos que crear, como ya se ha dicho, un ingreso básico alimentario para 25 millones de mexicanos, de personas que se encuentran en condiciones de pobreza, pero también para 5 millones de personas que son discapacitados. Esto será fundamental y sin duda vamos a hacer realidad que se siga apoyando estos apoyos económicos para las personas adultas mayores, para los estudiantes, a las personas que se encuentran en situación de pobreza y a grupos sin duda poblacionales en situación de desventaja, asegurando que los apoyos no sean utilizados como una carnada electoral. Hoy, sin duda, quiero dejar muy claro que el PRD ha sido pionero de las políticas públicas para minorar la brecha de las personas que se encuentran en condiciones de pobreza. Pero también vamos a exigir un padrón de beneficiarios, un padrón de beneficiarios público, transparente, pero sobre todo que sea auditable. Los programas sociales no van a desaparecer, al contrario, vamos sobre todo a fortalecerlos y vamos a implementar políticas públicas universales para evitar que solamente unos cuantos puedan tener este tipo de apoyos. Pero aquí lo principal es generar oportunidades a las personas de acuerdo a cada región, respetando sobre todo las capacidades, la forma en la que las personas tienen, en este caso, su formación y desarrollar proyectos productivos, que la gente de verdad tenga oportunidades para poder generarse un empleo, para generarse un ingreso y ser parte de su desarrollo municipal, estatal y regional, y sobre todo que en estos proyectos se le dé valor agregado a cada uno de los productos que se vayan generando a través de estas oportunidades de proyectos productivos. Así es, secretaria, y qué bueno que visibiliza a estos sectores y que pone el punto, porque el PRD es el partido que efectivamente ha visibilizado a los sectores sociales que pues antes nadie volteaba a ver. Y pues bueno, presidente, en este sentido, ¿desea agregar algún tema que no hayamos abordado en esta charla sobre la agenda política del PRD? Yo creo que hay que estar muy claros que efectivamente el PRD ha sido pionero de todas estas políticas sociales. Hoy no podría explicarse el México que tenemos sin la presencia histórica del PRD desde nuestro propio surgimiento, tanto en materia política, las alternancias que se han dado, la transición a la democracia que hoy con este gobierno está en riesgo de regresión, de querer regresar al INE, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación, de donde lo sacamos hace 26 años gracias a una reforma electoral que el PRD impulsó y que gracias a ello también, como parte de un rediseño institucional, constitucional, logramos que en la Ciudad de México se empezara a votar para que los habitantes de la ciudad tuvieran el derecho a elegir a sus propios gobernantes y luego después para darle derechos plenos en condiciones de igualdad que todos los estados a los habitantes de la Ciudad de México, que en materia de políticas públicas, todo lo que hemos hablado aquí, en materia de equidad de género, de que esté establecida la paridad de género en la Constitución y en las leyes electorales correspondientes, las políticas públicas a las que se ha hecho referencia y que ahorita mencionaba con bastante amplitud la secretaria general, todo eso ha sido impulsado por el PRD. La pensión universal para los adultos
mayores, fue resultado de políticas públicas del PRD, que hoy se los quieran adjudicar desde otro lado, desde este gobierno de la supuesta cuarta transformación, pues es una falacia. Y todo lo que hicieron, incluso para engañar a la gente, diciéndole que si votaban por nosotros, por la coalición Va por México, esos programas se iban a venir abajo cuando están en la Constitución. No queremos, como bien se decía ahorita, que todo esto sea manejado como carnada electoral. Y entonces, dejar muy claro que la visión, la perspectiva y el compromiso del PRD es el de una izquierda verdaderamente comprometida con México, con su desarrollo, con conquistas sociales, con derechos plenos cada vez mayores, todos los derechos para toda la gente, para todos los grupos vulnerables, y que ahí vamos a estar nosotros siempre defendiéndolos. Así es, presidente, pues qué importantes temas nos ha mencionado. Y secretaria, ¿algún tema que se nos haya quedado en el tintero sobre la agenda política del PRD? Bueno, sin duda algo muy importante tiene que ver con garantizar a la población que tenga la energía que requiere con calidad y al costo más económico posible. Y por supuesto que desde el PRD hemos manifestado nuestra postura en el sentido de que no vamos a votar a favor de algún cambio legislativo, sobre todo que inhiba la oferta de las energías limpias y sobre todo que excluya a la iniciativa privada para que se puedan generar este tipo de energías que ayudan al medio ambiente. Por eso también es importante mencionar que el PRD tiene dentro de su programa considerado el tema del medio ambiente como parte de esta agenda del PRD. Por eso, sin duda, vamos a proponer la próxima legislatura una instancia ciudadana que esté facultada para vigilar el avance en el cumplimiento de los acuerdos de París. Esto es fundamental porque desde ahí se puede ver si se están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo, pues también dejarlo muy claro que nosotros estamos de acuerdo en el tema de que debe de ir de la mano el desarrollo, la infraestructura, la conectividad, el crecimiento urbano, pero que debe de ir acorde al medio ambiente, a que haya una sustentabilidad y una sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Hoy todas y todos estamos preocupados y ocupados por estos cambios climáticos y tenemos que aportarle sin duda a esta agenda. Y algo muy importante que también el presidente lo ha dicho en otros espacios y tiene que ver con la transición del sistema presidencialista. Es un sistema que ya está totalmente agotado. Hoy lo que tenemos que ir vislumbrando es ir hacia un régimen semiparlamentario y para eso se requiere de impulsar una reforma de Estado para crear un nuevo régimen político donde el poder legislativo realmente, que se escuche bien y fuerte, realmente sea un contrapeso eficaz al poder presidencial. No podemos seguir permitiendo que un solo hombre pues decida el rumbo de este país. Y bueno, pues decirles que el tema del sistema judicial y los ministerios públicos, pues también se tiene que garantizar en estas reformas los juicios y sanciones efectivas a los violadores de las leyes, así como a la implementación de la justicia transicional. Esta justicia transicional que sin duda el presidente de la República hizo un compromiso con todo la organización civil para que se efectuara, fuera efectiva, fuera eficaz y se pudiera lograr el castigo de los delincuentes y la reparación sobre todo al daño de las víctimas. Nuestra agenda, Julieta, quienes nos ven en este programa de Otro México, si es posible, es decirles que tiene que ir también de la mano con la democracia, con la salud, con la vivienda, con los sectores más vulnerables, con el medio ambiente,
y el respeto sobre todo a los órganos autónomos, que es importantísimo porque son los garantes de la justicia y de la democracia en nuestro país. Entonces, sin duda, hemos dado mucho apoyo también para que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Tenemos que avanzar en el tema de que no haya discriminación a toda la comunidad LGBT. Y bueno, pues esta es parte de lo que nosotros como PRD hoy presentamos en esta agenda de manera muy simplificada. Por eso les pedimos a quienes nos ven que de verdad damos cumplimiento a la ley general de partidos, teniendo pues nuestros programas, nuestros principios y sobre todo también que lo conozcan, y así como nuestros estatutos, que son los que dan vida orgánica al Partido de la Revolución Democrática. Muy bien, secretaria, pues qué propuestas tan interesantes, y evidentemente pues faltan todavía un montón, pero pues esto es solamente un poquito de todo lo que el PRD propone. Y pues bueno, ¿qué creen? Que ya se nos está acabando el tiempo, así que le pido al presidente, por favor, pueda emitirnos y compartirnos un mensaje a la militancia, a la ciudadanía, por favor. Las elecciones del pasado 6 de junio significaron un viraje en la vida política del país. Ante la gravedad de los acontecimientos que se estaban presentando con esta administración disque de izquierda que llegó en 2018 al gobierno de la República, nosotros tomamos la decisión de impulsar un frente amplio que terminó en una coalición electoral con otros dos partidos políticos, el PAN y el PRI, y tenía como objetivo fundamental, en primerísimo lugar, evitar que Morena y sus aliados siguieran teniendo la mayoría calificada para seguir reformando la Constitución, destrozándola al antojo del presidente para instaurar un gobierno autoritario de corte dictatorial. Lo logramos. Adicionalmente, ganamos más de la mitad, 9 de 16 de las alcaldías de la Ciudad de México, y le partimos el espinazo a ese proyecto desde la capital de la República. No nos fue bien como queríamos en el porcentaje general de votos, nacional de votos para el PRD. Estábamos sí en riesgo de perder el registro. Yo tenía la confianza de que eso no iba a suceder. Logramos mantener nuestro registro porque sin el PRD además, si el PRD no hubiera impulsado esta coalición, no se hubiera dado la confianza de nueva cuenta en la ciudadanía para que la esperanza resurgiera, se fortaleciera y sacara a la sociedad, las mujeres y los hombres, el coraje, la determinación de salir a votar. Logramos el objetivo fundamental de darle un viraje a la situación política del país. Hay que continuarla. Hay PRD para mucho rato, tenemos que reformarnos en mucho para relanzarnos, reorganizándonos, redimensionándonos. Hay que hacerlo con urgencia y ténganos la confianza de que lo vamos a hacer. Necesitamos un PRD como una izquierda democrática fuerte, responsable, progresista, libertaria, comprometida con todas estas causas de lo que hemos hablado aquí. No vamos a permitir, por lo tanto, que México se deslice hacia una narcodemocracia o narcocracia, como otros le han llamado, a un narcoestado. Vamos a oponernos a que esto continúe. El PRD seguirá firme en esta lucha y ya demostramos que, pues, sí hay oposición. Hace 4 meses decían, ¿dónde está la oposición? No hay. Sí hay oposición. Ya demostramos que sí hay. Y nosotros, el PRD, es parte fundamental de esta nueva oposición y actuará con toda responsabilidad en los meses y años siguientes. Muy bien, pues muchas gracias, presidente, muchas gracias por compartirnos su visión y sobre todo, pues muchas gracias por compartirnos las propuestas del PRD. Y ahora, secretaria, por favor, coméntenos pues un mensaje para la ciudadanía, para quienes nos están viendo, también para la militancia. Bueno, primero decir que el PRD es el único partido verdaderamente de izquierda de México.
Esto no cabe la menor duda. Y nuestras principales causas son la lucha contra la injusticia social y la búsqueda de la igualdad plena para todas y todos los mexicanos. Sin duda, el PRD lo que busca es la justicia social y la igualdad plena para lograr que en México haya el reconocimiento absoluto de los derechos humanos, se erradique la pobreza extrema y se atienda la emergencia ecológica que vivimos. Hoy quiero agradecer a todas y todos los ciudadanos que votaron por el PRD. Muchas gracias por su confianza, y a nuestra militancia del PRD, mi reconocimiento, mi agradecimiento a toda esa identidad de enarbolar la bandera del PRD, que significa luchar por las causas de los sectores más vulnerados de este país, y que sin duda su labor en la construcción de este país que es nuestro México, hoy sin duda podemos decir que tenemos agenda, que tenemos diputadas y diputados, que tenemos presidentes y presidentas municipales, y sobre todo que tenemos partido. Hoy el PRD está más vigoroso que nunca. Vamos a seguir dando la lucha porque otro México sí es posible. Muy bien, secretaria, pues muchas gracias por compartir con nosotros su visión y también las propuestas del PRD, y sobre todo también muchas gracias a todos y a todas ustedes quienes siguen estas transmisiones desde su casa, desde sus redes, y pues muchas gracias, presidente, muchas gracias, secretaria, muchas gracias por compartirnos en esta noche pues las propuestas del PRD, y solamente recordarles que pues el PRD aún tiene mucho para dar y que las propuestas de avanzada y de izquierda están aquí en este partido, porque en el PRD estamos seguros y ciertos de que otro México sí es posible.